En este video vamos a hablar acerca de qué mercado operar, cuál es el mejor mercado o con cuál uno puede tener mayor probabilidad de ser rentable. Y bueno, simplemente voy a poner o a decir que hay muchos mercados como el accionario, y más que mercados vamos a clasificarlos en instrumentos, ya que un mismo mercado, como por ejemplo el de Forex, tú lo puedes negociar por medio de opciones binarias o contratos por diferencia. Así que además de futuros, también en divisas. Entonces puedes tú negociar un mismo instrumento con diferentes, más bien puedes tú negociar el mismo activo con diferentes instrumentos. Entonces, por ejemplo, puedes negociar también acciones como las acciones de Microsoft, Apple, cualquier empresa. La puedes negociar también por un CFD, directamente comprar o vender la acción. Hay opciones binarias también para acciones y opciones para acciones. También hay opciones, ya sea calls o puts o muchas maneras de operar con opciones en acciones. Entonces, más que dividirlo en activos, voy a dividir este video simplemente en instrumentos. Básicamente voy a dividirlo en Forex, CFDs básicamente, que es lo que más se negocia en cuanto a estos activos, opciones binarias y futuros, así como criptomonedas. También voy a hablar este video. Entonces, para mí voy a primero empezar por lo que considero más difícil operar, y después con lo que es más sencillo o con lo que tienes mayor probabilidad de ser rentable. Entonces, por ejemplo, para lo que es lo más complicado para mí serían las opciones binarias, porque tienes un tiempo para operar. O sea, es decir, una opción binaria puede durar desde 1 minuto, 30 segundos o hasta horas o días. El problema es de que nunca te van a pagar más del 100% o de tu inversión. Es decir, si tú inviertes, no sé, $10 en una opción al alza o a la baja, a lo mucho te van a pagar $9 o 9.5. Entonces, el problema de eso es que pues nunca vas a poder obtener un trade en el cual te arriesgues 1 para ganar 2 o 3 o 4 o 5, a diferencia de todos los demás instrumentos. Otra desventaja es de que pues tienes un tiempo limitado. O sea, en todos los demás instrumentos puedes tú abrir un trade y decir que este mercado va a subir o va a bajar, y abres una orden de venta o de compra, pero no hay un límite de tiempo. Tú puedes dejar abierta esa posición. En cambio, las opciones binarias tienes un tiempo límite para poder acertar en tu predicción, ¿no? Después de eso seguirían para mí las criptomonedas, porque estoy hablando más que nada de trading intradía o scalping, porque hacer swing trading en criptomonedas pues no es difícil. Más que swing trading sería más que nada invertir, es decir, comprar una criptomoneda y dejarla por muchos meses o años. Entonces eso no es realmente tan difícil, simplemente es tener mucha paciencia. Pero si estamos hablando de trading intradiario o scalping, sí será el siguiente nivel de dificultad, o más bien sería lo menos difícil después de criptomonedas. Hablé de lo más difícil a lo menos difícil, por así decirlo. Entonces hablé de opciones binarias, después serían las criptomonedas, porque a pesar de que sí puede ser muy rentable, es decir, puedes tú tener riesgo-beneficio 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5. Las criptomonedas actualmente en el 2019 aún son muy fácilmente manipulables y muy volátiles, como pueden subir o bajar 50%, 100%, pues tú puedes perder así. Entonces, el problema de las criptomonedas es que luego hay manipulación de forma muy, muy descarada. En todos los mercados hay manipulación, pero en las criptomonedas es donde se encuentra más manipulado. Bueno, ese es un ejemplo de Bitcoin, que fíjense, se encontraba en una resistencia, logró romperla, inmediatamente la vela siguiente fue rechazado. O sea, ya había roto la resistencia, H1 había cerrado bien, inmediatamente aparecieron ventas masivas tirando el precio. Se le llama como pump and dump, esta acción de que una persona que tiene una ballena, como se les conoce, a la gente que tiene muchas bitcoins, pueden mover el precio, manipularlo a su antojo, ¿no? Es decir, si alguien tiene 5000 bitcoins, simplemente con que abra una posición 2x
o una posición con un poco de apalancamiento, va a empujar el mercado y va a traer muchos inversionistas que tienen, no sé, un Bitcoin o 2 Bitcoins que no le van a hacer nada. Va a empujar el precio y aquí todo el que empieza a comprar desde acá y puede él directamente vender acá y manipular el precio a la baja. Entonces toda la gente que entró aquí en largo va a perder dinero. Entonces en Bitcoin se da mucho esto, bueno, en las criptomonedas se da mucho esto de la manipulación, de entrar empujar el precio hacia una dirección y después cambiar en la posición opuesta, comprar de golpe y después vender. Entonces este es otro ejemplo de otra criptomoneda. Este es Data contra Bitcoin. Vimos como alguien compró de golpe, empujando el precio fuertísimo. Inmediatamente en la siguiente vela es obvio que tiraron el precio, hubieron ventas masivas y se desplomó el precio a la baja. Entonces es clásico ese tipo de movimientos. Por eso a mí en general no me agrada mucho operar criptomonedas intradía. Yo lo que hago más que nada es swing trading o position trading, es decir, tener posiciones a varios meses o años en una cripto donde confío en un proyecto que es un proyecto sólido, tiene buenos fundamentales y el riesgo beneficio es 1 a 5 al menos. En mi curso específico explico qué criptomonedas en especial son las que yo opero para largo plazo, en las cuales tú puedes tener una probabilidad muy alta de ser rentable y obtener 5 veces, 10 veces el retorno de la inversión en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta es otra criptomoneda, otro ejemplo. Esta es POE frente a Bitcoin. Vimos como el mercado iba subiendo gradualmente, alguien estaba acumulando, empujando el precio al alza, y bueno, la gente empezó a comprar, obviamente, porque cuando se ve esto ocasiona lo que se llama FOMO, que es perseguir el precio tanto para arriba o para compras o para ventas. Puntos de que empezaron a comprar, y obviamente aquí alguien que tenía muchísimas POE pues vendió de golpe, ¿no? Para tomar ganancias, sacar todos los stops. Entonces la gente que compró acá obviamente perdió muchísimo. Entonces por eso yo lo que hago es no prefiero criptomonedas. ¿Se puede ser rentable? Por supuesto que sí. Yo he sacado rentabilidad, como le mostré en otros videos. Por ejemplo en Tron, que saqué 200% en un trade que tomé, ¿no? En unos días. Sí se puede ser rentable, pero es más riesgoso por ese tipo de movimientos que puede haber. La acción del precio no se respeta mucho, es más fácilmente manipulable. Eso se va a arreglar conforme pase el tiempo y haya más participantes en el mercado, haya más en vez de que sea la liquidez nada más de 250 billones, sea de 10 trillones, 20 trillones, donde realmente un individuo particular no pueda empujar el mercado tan fácilmente. Eso se va a solucionar con el tiempo. Pero por el momento para day trading no es lo mejor. O scalping es arriesgado, ¿no? Después pasaría a lo que es Forex. Considero que Forex es un poco menos complicado que las criptos porque pues los que más operan esto son institucionales. También traders minoristas, pero el mayor volumen proviene de instituciones. El Forex igual es manipulable, no es tan limpio. Realmente, o sea, vamos, puedes tú ser rentable, por supuesto. O sea, yo lo he sido. He subido muchos videos donde muestro mis operaciones que he tenido. Pero Forex lo que tiene de desventaja es de que, por ejemplo, tiene spread, o sea, es decir, cada broker te cobra un spread o una comisión entre el precio de compra y de venta. Algunos que tienen mayores spread, otros menores, pero en general es más costoso hacer trading en Forex que, por ejemplo, en futuros, ¿no? También el precio se manipula de forma evidente. O sea, por ejemplo, aquí vimos como en el dólar australiano contra el dólar estadounidense venía. Ese es un soporte. Vemos cómo se rompe. Y por si uno sigue rigurosamente las leyes de trading, pues tú entras en corto. Hay un breakout, un rompimiento en el soporte, entras en corto y eso debería caer. Pero no, fíjense qué ocurre. Rompe y cierra por abajo la vela de H4. Inmediatamente se viene para arriba y luego se vuelve a caer. Entonces ese tipo de movimientos yo los llamo pues sí sucios. Son propiamente del Forex. O sea, bueno, igual de muchos mercados, pero se ve muy seguido en Forex que hay ese tipo de trampas, ¿no? De que tú entras en corto acá porque el mercado rompe. O sea, observen cómo era una resistencia que ahora actúa como un soporte. Es roto totalmente. Y el mercado gira inmediatamente. Ese tipo de movimientos se llega a dar. Y es más común en Forex que en otro. Además de que es más lento. Observen cuánto
cuánto cae acá el dólar australiano, ¿no? Esto es gráfico de H4. Entonces, por ejemplo, del 7 de noviembre al 8 de noviembre, es decir, 2 días, se movió 64 pips. Y estamos hablando de un movimiento importante. Forex es lento, o sea, 2 días para moverse 64 pips. El audio USD es un par más o menos lento. Si nos vamos a la libra yen o a la libra suiz franco, pues igual es un poco más rápido. Pero de todas formas, o sea, fíjense, ¿no? Y en esta libra yen llevamos ya ¿cuántos días consolidados? O sea, llevamos desde el 17 de octubre hasta el 8 de noviembre. O sea, vamos para 3 semanas que el mercado no hace nada, está en un rango. Entonces las desventajas del Forex es que es más lento respecto a las criptos y otros activos. Entonces, las ventajas de Forex es que es más manipulable, es más lento, es un poco más caro de hacer trading. Te cobran un spread los brokers, y además si tienes tus posiciones abiertas en varios días, te cobran lo que se llama un swap. Entonces son las desventajas. Las ventajas de Forex es que para un swing trading, o sea, es decir, dejar las posiciones abiertas para días o semanas, pues es más rentable. O hacer trading en noticias fundamentales, como lo explico en el curso. Ustedes han visto cómo pues en segundos se ha obtenido buena rentabilidad, en segundos o minutos. Cuando hay ciertas noticias fundamentales, es muy buen instrumento para operar, ¿no? Forex se va a mover muy bien en ciertas noticias y en determinadas condiciones cuando uno tiene que operar. Yo Forex lo opero intradía más que nada, más que scalping. A menos que sean ciertas noticias, hago scalping o hago intradía más que nada. Vamos a pasar ahora con lo que después de esto del Forex seguiría. Bueno, nada más para aclarar, Forex, por ejemplo, se puede, si tú eres muy paciente, o sea, y no te importa esperar, pues tú puedes dejar abierto una posición pues varias semanas. O sea, Forex realmente sirve bien para obtener posiciones para varios días o semanas, ¿no? Por ejemplo, aquí entras en largo, no sé, el 10 de octubre, y ven, ¿no? En 7 días, pues si son 7 días, pues si se movió 700 pips, ¿no? Pero pues es que aquí había un fundamental atrás. Pero lo que les comento es de que puede haber ese tipo de movimientos si tú eres paciente de esperar 7 días para que se mueva 700 pips. En este caso fue muy agresivo, pero por ejemplo en general, no sé, se mueve 300, 250 pips en una semana, y tienes que ser bastante paciente para esperar todo ese tiempo. Pues bueno, te conviene, ¿no? Operar Forex para swing trading, ¿no? La siguiente sería, por ejemplo, lo que es metales y materias primas, lo que es el oro y el petróleo. Son mercados que sí puedes hacer scalping. O sea, el petróleo sí se mueve bien, o sea, se mueve al día bastantes puntos. O sea, sí puedes tú hacer scalping y day trading de manera sin problemas, ¿no? En el crudo y en el oro. Por ejemplo, aquí se movió el 8 de noviembre, se movió bastantes puntos, se movió 55.80 hasta 57.46. O sea, en un día se movió 170 puntos, que está bastante decente, bastante decente. Entonces, también hay manipulación, pero lo que me gusta también del crudo y del oro es que normalmente también tiene una tendencia. O sea, puedes tú hacer propiamente scalping, ¿no? Trades rápidos, tanto para el alza o a la baja, puedes tú abrir trades y no es tan complicado, ¿no? Por ejemplo, el oro fue se movió muy agresivo los días pasados. Fíjense que limpio el rompimiento del soporte y se viene para abajo con todo. Yo tomé una orden de venta, la mandé al grupo de trading de señales y pues sí obtuve rentabilidad. El oro es se puede hacer trading de manera intradía sin problemas porque tiene un buen rango de movimiento. O sea, mover 100 pips, 150, bueno, no son pips, son puntos o ticks. Depende de con qué broker lo utilices, entonces va a mover bien, ¿no? Para intradía y swing trading. Y finalmente entramos a lo que son los futuros, específicamente los futuros en índices. Para mí es lo que considero no más fácil, porque no es fácil, o sea, el trading en general no es fácil, pero lo considero lo más rentable.
¿Por qué? Porque por ejemplo el DAO, o el S&P, sí, el DAO. ¿Por qué es lo más rentable? Porque para intradía, primero todos los mercados tienen horarios en los cuales se va a mover, y los índices pues, no es la excepción. Se va a mover en ciertos horarios. Yo lo que opero más que nada es la apertura de la americana, es donde hay más volatilidad, más oportunidades. Y por ejemplo, en general, por ejemplo, el viernes se movió 27.600 a 27.680, 80 ticks en... Esto no fue todo el día, esto fue en una parte de la sesión. Y en la noche se cayó, ¿no? Una parte. Entonces, los índices tienen la ventaja de que tienen un horario específico donde va a haber oportunidades, y además tienen un rango de movimiento más amplio que muchos otros activos. Cuando la volatilidad explota, los índices se mueven muy bien. Por ejemplo, se movió el rango el viernes 100 ticks, ¿no? 120, ok. Pero cuando la volatilidad explota, esto se mueve 400 ticks, en un día 500. Entonces, si tú pues, sabes aprovechar el lotaje y el movimiento, pues vas a obtener buenos rendimientos, ¿no? en negociando los índices. Yo en el curso les explico cómo negociar pues todos los activos que les acabo de mencionar, qué estrategia se utiliza para cada uno y cómo gestionar el riesgo en cada situación. Y además de obviamente aprender cómo negociar noticias fundamentales, sorpresa y programadas, así como criptomonedas. Eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.